文字が読めるってどんな感じなんですか？私が今から言うことを誰にも言いませんか？でもその表現以外で表せないから言いますけど、文字はまるで奇跡ですよ。何度でもChi no Undo ni Tsite, o también conocido por su otro título, Orf, acerca de los movimientos de la Tierra, se ha convertido en el anime del año, la revolución que nos trae el estudio Madhouse cada cierto tiempo, como fue en su momento Sonny Boy o Frieren, un anime emocionante que pareciese como si se hablase directo a tu corazón, con un montón de diálogos y escenas que seguramente quedarán para el recuerdo. Creo que cuando hablamos precisamente de una historia grandiosa es también una que toma riesgos, incluso si puede ir en contra de las expectativas de sus espectadores y pueden terminar creando opiniones divididas, tal vez justamente lo que pasó con Chi. Entonces, ¿quién es este segundo Rafael? ¿Quién es el sacerdote misterioso? ¿Quién era el nuevo prota? ¿Cuál es el punto en todo este mensaje que se nos intenta transmitir? Ahora quiero hablar de este final que pudo causar enfrentamientos en redes sociales y explicar por qué a mi ver es un final grandioso y precisamente por qué fue el que me enamoró de la obra. Primero, Chi, término japonés cuyo significado varía a través de la obra en sangre, conocimiento y tierra. Con esto quedamos claro que esta historia va a través de la verdad y el conocimiento. Pero ¿qué implica realmente esta cita? Sacrificio, una lucha y una búsqueda. La curiosidad humana y todo esto relacionado a un conflicto con la iglesia, o sea, la religión. Al principio honestamente no era una trama que me convenciera mucho. Te tengo que admitir que no me gusta este tipo de tramas porque más allá de los obvios problemas históricos y es lo que se intenta transmitir. ¡Ay, iglesia mala, religión mala! Porque detuvo el avance científico, bla, 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 bla. Una es que no hay absolutamente ninguna base que apoye que somos el mejor país del mundo. Número de ciudadanos encarcelados per cápita, número de adultos que creen que Los Ángeles son reales y gastos de... Sí, era complicado no pensar eso al ver algún cap de Chi y bajar a los comentarios para ver a un random diciendo ¡Oh, mi ciencia! ¡Oh, maldita religión! Ojalá la gente creyese más en la ciencia y no en un viejo barbón. Todos son tontos y yo soy inteligente. Y no, aclaremos esto, muchas cosas que han esparcido programas como Cosmos acerca de la época del oscurantismo son un poquito falsas. Caso Giordano Bruno, su ejecución no fue por su visión cosmológica, por ejemplo, o Galileo, que nunca fue ejecutado en primer lugar. Y mala mía, creí que Chi caería en esto, pero no, estaba entendiendo mal. Chi, y man, es lo bonito de equivocarse, pasar de esa indiferencia al amor, pues al llegar al tramo final fui entendiendo lo que quería decir al autor, como si directamente pareciese que escuchase todas mis quejas. Hay que aclarar que el propio mangaka es consciente desde el inicio de que la persecución de los científicos por parte del oscurantismo es un mito histórico, como ha admitido en diversas entrevistas. Por ello, para el último tramo, el plot twist es que la propia historia aclara que esta persecución nunca existió realmente y se logra acomodar todos los sucesos a los datos específicos históricos. Los sucesos de la serie fueron meros encuentros de suerte en X zona específica olvidada por el mundo. Pero ¿por qué hacer esta trama? Pues simplemente el autor plantea que ese error histórico puede ser interesante para una historia ficticia que parta sobre un encuentro entre el conocimiento y la religión con un conflicto entre sí. Así que eso, el tema surge de una honesta actitud de poder escribir una historia interesante, no una vengativa contra la ciencia o religión, sino reflexionar y filosofar de estos mismos temas, creando una historia donde la fe y la razón cruzan el camino cuando surge el concepto de la verdad. Pues bueno, en la Biblia se nombra a Dios como verdad. Lo podemos notar en pasajes como conocerán la verdad y la verdad os hará libres, o yo soy el camino y la verdad y la vida. Esto separa las cosas de si el término refiere a un hecho que es certero o falso, sino sobre algo más ontológico propiamente. Filosóficamente lo verdadero es algo que trasciende el mundo físico, que sería falso en comparación, más o menos como plantea la filosofía platónica. La verdad es por tanto algo
algo al final inalcanzable para nosotros, los meros mortales, que vivimos en una existencia material, algo que tal vez solo alcanzaremos al llegar al reino de los cielos, al morir. El proceso es vivir en la tierra, en una continuación del pensamiento reflexivo y maquinación de teorías. Tal vez este viaje eterno a través de la vida humana del pensamiento puede ser una maldición o una bendición. Che agarra por esta filosofía. Una vida en la que posees toda la respuesta sería al final aburrida, pues no habría un viaje o una búsqueda en primer lugar. Lo que hace especial esta historia es que Raphael, Badeni, Oxy Smith o Yolenta no solo plantean su verdad a través de la lógica, mediciones y cálculos, sino a través de la misma belleza. Pues Dios dijo que todo lo que creó fue bueno. El universo, por tanto, debe ser hecho en semejanza a Dios y por tanto debe ser bello. La gracia divina de este viaje eterno, comprendiendo la grandeza de la creación de Dios, está más allá del punto final. Hay que apreciarlos, sentir la felicidad y la tristeza, interpretar el todo. Aquí es donde Chi plantea que el conflicto de fe y razón no es un conflicto propiamente, sino una relación simbiótica. No solo es importante el hecho lógico, sino su implicación espiritual, que puede ser interpretada de diversas formas. ¿Ves la Tierra como el centro del universo? Interpretámoslo como queramos. ¿Es el ego humano por querer ser el centro del universo? ¿O la perdición humana porque significa que seríamos el fondo de los cielos, los más bajos, lo más cercano al infierno? La Tierra moviéndose significa que el humano es insignificante ante el millar de estrellas y el cosmos, o significa que somos parte de un mismo reino de los cielos. Todo esto cae en el ojo del hombre, su curiosidad, y que aún con su perspectiva terrestre ilimitada, al ver los cielos logra interpretar la gran creación de su Dios. He aquí el término tan importante mencionado en el final del anime, Taumaisen, el término griego platónico usado para asombro, maravilla o digamos curiosidad, considerado como el punto de partida de la filosofía, la sensación de belleza que envuelve el corazón al ver el mundo y por tanto la sensación de curiosidad, de pensar, de querer ver más de este mundo, de resolver sus misterios. Mateo 13, versículo 11, porque a vosotros se os ha concedido el conocer los misterios del reino de los cielos. El plan de Dios es como un tapiz muy hermoso. Y la tragedia de ser humano es que solo podemos verlo por atrás, con sus hilos irregulares y colores turbios. Y solo vemos un indicio de la verdadera belleza que se revelaría si pudiéramos ver todo el patrón del otro lado, como Dios lo ve. Entremos finalmente al final de Chi. El giro de Raphael pudo ser simplemente divisorio para... se pudo hacer con un nuevo personaje, el rol ya lo cumplía Yolenta, es solo una metáfora, traiciona el personaje, o simplemente es una metáfora demasiado enredada para valer la pena. Pero no, la verdad debo decir que fue una puta genialidad de giro. Es el manifiesto de lo que el autor intentó hablar desde el inicio de la obra, del pensamiento, de la reflexión, del debate. Te dan la segunda perspectiva que puedes dar por saber el conocimiento oculto de este mundo. El autor logra dar una contra ello. Todo avance científico está realmente justificado. Todo se vela por el bien del progreso, incluso el asesinato, el daño al prójimo. He aquí el peligro de la falta de ética en la búsqueda del conocimiento. Raphael es esta figura santificada del avance científico y la búsqueda del conocimiento, muerto al final de su arco como un mártir, como un santo, ahora representado como una forma corrupta para hablar de este otro lado de la moneda. No pudo servir simplemente como Yolenta, porque Yolenta es ante todo un personaje secundario. Raphael es el protagonista, es el que da inicio a todo y por tanto es el que lo debe terminar. Si se habla del lado oscuro de las instituciones eclesiásticas, ¿por qué no hablar del lado oscuro de aquello que llamamos ciencia? Esto lo corona todo. No había otra manera. Convertir a la víctima en victimario, pasar del ay pobrecito, mira lo que le hizo el mundo, a decir que él también hubiese hecho actos horribles y lograba avanzar en la vida. Por eso no podías hacerlo con un personaje original o con cualquier otro personaje, necesitabas al más victimizado. Y al final igualmente remata todo esto mismo con un sacerdote, tal vez visto anteriormente, que es el que motiva a nuestro último protagonista, que ha perdido la fe por la ciencia al ver los horrores que han visto sus ojos. El sacerdote le motiva de nuevo a buscar de nuevo la ciencia, convencerlo que la razón y la fe no están realmente en conflicto y que la voluntad de Dios dice que sea como sea, razón y fe
son hermanas. Y el anime que inicia con una persecución de la iglesia termina con alguien encontrando aquel conocimiento científico justamente en la iglesia. Personalmente encuentro un símil de este concepto con un parecido al final de Fullmetal Alchemist. Solo cambia el concepto de la alquimia por ciencia o conocimiento. Edward liberándose de ese egoísmo suyo de creer que el conocimiento nos hace superiores a Dios, a la verdad y al mundo. Durante Fullmetal, la búsqueda del conocimiento, el ego humano, llevó a diversos personajes a no tener que rendir las cuentas a nadie, a cometer crímenes y actos inmoral, pagando un precio ante un Dios llamado la verdad, dando tu conocimiento, porque la felicidad que encuentras en las demás personas que los rodean es más valioso que la propia alquimia. De años, los científicos han investigado qué es lo que falta. Yo confío en sus investigaciones, en lugar de andar rezando y esperando. Entonces, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no revives a alguien? Es solo cuestión de tiempo. La ciencia encontrará la manera. Los alquimistas somos científicos, así que no creemos en incertidumbres como la existencia de Dios. ¿No es irónico que personas como nosotros seamos lo más parecido a Dios? Tú no eres Dios, ni nada parecido. Tampoco lo es el Sol. Es solo una esfera de hidrógeno. Tras esas puertas está toda la verdad sobre la alquimia. Sin embargo, fui manipulado por esa información. Estaba convencido de que podría resolver cualquier problema a través de la alquimia. Pero no es así, era un punto de vista muy arrogante. No sería rebajarme. Siempre fui una persona normal. Un humano insignificante, incapaz de salvar a una chica que fue transformada en química. Pues somos humanos, seas creyente o ateo, eres humano lleno de virtudes o maldiciones, capaz de hacer el mayor de los bienes y el peor de los males. Puedes pensar en crímenes cometidos por bandera religiosa, las cruzadas, como por bandera antirreligiosa. La Unión Soviética, y dentro de ello habrá tantas vertientes y perspectivas políticas, sociales y claramente actitudes humanas. Volviendo con Chi, entonces con este giro final, ¿cuál es el punto? Podemos verlo representado en el papel del padre y Rafael, ambos conducidos con el propósito de aprender e investigar, pero mientras el padre motiva que sea pensando en la utilidad de las cosas, por el lado de Rafael dice que la única motivación necesaria es la propia felicidad. Entonces Chi plantea esto: ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Para qué fuiste hecho? ¿Para qué hacer lo que nos hace felices? Por ello, a pesar de que al inicio pareciese como que la obra apuntase en darle la razón a Rafael sobre el padre, se le termina dando también autoridad a lo que dice el padre, la búsqueda del bien común, ser consciente que cada descubrimiento que se logre puede ser una bestia imparable que se liberase al mundo, sea para bien o para mal. Por ejemplo, el chico se motiva a aprender matemáticas al encontrar una utilidad en su estudio de las estrellas. ¿Y quién es este nuevo Rafael? Pues la verdad creo que es un poco inútil seguir teorizando sobre si este Rafael es el mismo, es un universo eterno o no. Creo que esta continua rebuscadera en algo a propósito ambiguo termina opacando lo que se quiere decir a través de ello. Pues volviendo al dicho, el concepto del Taumaisen, o sea el asombro, y es que es algo que tristemente perdemos cuando crecemos, cuando el mundo nuevo se vuelve cotidiano, cuando perdemos el sentido de la exaltación de la belleza al ver la rutina, cuando te das cuenta que el cielo que miras es el mismo cielo, y cuando en tu búsqueda de lo nuevo no ves nada nuevo. El asombro es como una droga entonces, la curiosidad humana que tuviste de niño y te ha podrido al darte cuenta que has envejecido, que eres un adulto. より異常だったのは12歳がそれをやったことだ。バカな、たった12歳が。いや、しかしやっと腑に落ちた。12歳でもなきゃ世界を動かそうとなんかしない。 Por eso el sacerdote cita a Corintios, y una parte interesante de Corintios es el capítulo 13, que dice: cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. No me parece una locura que el autor haya tenido en cuenta el versículo por entrevistas, que se nota que ama ser un estudioso de textos filosóficos y religiosos, pero ante todo, realmente muchas obras japonesas aman citar Corintios 13. Además, Chichikyu no Undo no Isure, el subtítulo de la obra, significa ya he dejado de ser un niño. ¿Universos paralelos? ¿Otros personajes? El punto es que así hubiese terminado Rafael al dejar de ser un niño, al nunca consagrarse como mártir y volverse un adulto, darse cuenta que no avanza. Al menos valoro que el autor de Or realmente se hace tomar un mensaje tan espiritual y cautivador, siendo que muchas películas que tratan temas parecidos pecan de estas imprecisiones históricas, sino también de una malicia vengativa detrás.
Ahora, el autor de Orbe es precisamente alguien muy maduro en tratar este debate, y es al final que nos dice que estos choques tal vez ni son malos, pueden parecer contradictorios en una limitada perspectiva mortal y humana, como se dice en el propio anime. Todo es parte de este gran plan de Dios, los debates, las muertes, las luchas y enfrentamientos, si es el némesis, el enemigo o el villano, formamos parte del mismo hilo, el hilo de la historia. Podemos hablar desde una posición condenatoria el papel de Nowak, pero me gusta como la obra posteriormente ve todas sus aristas emocionales. Amo como sus conversaciones con Rafal son desde un absoluto respeto, puesto que ambos roles se ven como algo necesario en el gran telón histórico. Sienten respeto mutuo, sienten dolor mutuo, sienten empatía mutua. Los conceptos de enemigo y aliado se infuminan ante un padre dejando todo su odio para rezar por la salvación de su hija. どうか娘は天国へ。天国。 Pues Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Compara ello con algún video de Humillo X con Faxi. Or plantea un debate, un intercambio de ideas súper interesante para conocer ambas filosofías, como el debate Schmidt y Draka, un panteísta y un atea, una idea naturalista versus una idea más progresista, en la que posteriormente ambos personajes aprenden el uno del otro, no porque quisiesen imponer sus ideas, sino tal vez porque querían darle un fragmento de sí mismos en el corazón de la otra persona, un deseo de compartir un poco de la misma felicidad. 君にとって魅力的でなくても、私にとっては世界一素晴らしい時間なのだ。それを伝えたくなってね。なんで？さあ、しかしおそらく私と君が偶然出会ったからだ。 Pues volviendo a Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que traslase los montes, pero no tengo amor, nada soy. A ello la escena final de Chi. Cada protagonista que irónicamente nunca conoce al otro, viendo al horizonte, un horizonte que pasa de la oscuridad a la luz paulatinamente, un amanecer que es interpretado por Schmidt como lo más bello que nos dio Dios, pues la tierra que vivimos es bella. ご自身の経験からこの世は苦しみが多いと思うためですか？私もここに救いがあると思ったことはあまりない。この世は最低というには魅力的すぎる。そういった悲劇の類の者たちですらなぜか全て美しさを備えてる。 Donde la noche se convierte en día y el día se convierte en noche y la noche se convierte en día nuevamente y así constantemente de forma esperanzadora, donde vemos estrellas en constelaciones y de allí diversas culturas con sus mitos encuentran la fe, leyendas románticas del sol y la luna o de estrellas, Vega, Deneb, Altair, Orihime, Hikoboshi, y el amor nos ilumina a todos. El leitmotiv de la obra, dale 10% a Potoki, no considero que representa únicamente la migaja inspiración que permanece, sino por cuál medio permanece. Agradecimiento por un padre, solidaridad con una persona que no conoces, una promesa salida del corazón, buscar la felicidad mutuamente, porque no solo es que la inspiración por ser inspiración permanece, sino que es parte de la búsqueda de felicidad conjunta, y aun con las guerras, muertes y el odio, en el fondo reside la voluntad de ayudarnos unos a otros, amarnos unos a otros. Pues eso es lo que veo en Chi, los movimientos de la Tierra. Estamos todos iluminados bajo el mismo cielo, un cielo lleno de estrellas girando sobre tal vez una sola, y que forma la forma de un ojo, el ojo que nos dice a todos, seamos felices. その答えが分かった。なぜ生まれた赤ん坊の泣き声を止めてはいけないか。なぜ人は自分以外の死を悼むのか。そしてその痛みは決して過ちではなく正しき祈りなんだってさ。世界を愛すること、世界のすべてが愛で満ちていること、それは祈り。自分が見上げたこの夜空が祝福されていること、それは祈り。世界は祝福で満ちている。だから人は永遠の層に生きることができる。